Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a desarrollar el siguiente tema que es modelos y teorías de enfermería para conocer un poquito nuestras enfermeras pioneras desde aquellos tiempos que iniciaron la enfermería. Es importante conocer que la historia de enfermería nace con Florencia Nightingale. Fue la primera enfermería, la fundadora de la enfermería moderna en los siglos XIX. ¿Quién fue Florencia Nightingale? Florencia Nightingale, ella nace en 1820 en Italia el 12 de mayo, ¿sí? Por eso es importante que nosotros sepamos que internacionalmente el 12 de mayo es Día de la Enfermera en honor a nuestra pionera. Ella fue la fundadora de la enfermera moderna y profesional, ¿sí? ¿En qué se destacaba Florencia? Se destacaba en las matemáticas y la estadística. Utilizaba todos los conocimientos que ella tenía para apuntar en pequeñas circunstancias que afectaban a cada soldado, ¿sí? Porque ella se destacó en una guerra que se llama Crimea, que después vamos a ver en qué tiempo fue, y ella fue una de las enfermeras que atendió en esa guerra. Entonces, todos sus conocimientos que ella tenía, ya que era una mujer destacada en las matemáticas y estadísticas, entonces lo utilizaba en el cuidado de los enfermos. Desde muy temprana edad expresó el deseo de dedicarse a enfermería. Sus padres se opusieron debido a las condiciones hospitalarias del momento, dices. Anteriormente había muchas carencias en los hospitales, ¿verdad? Nuestros hospitales sufrían muchas necesidades. Entonces, por eso sus padres se opusieron a que ella estudie enfermería. Pero a pesar de todo ello, agarra y nuestra pionera de enfermería siempre opta por el cuidado, ¿sí? También es importante que sepamos que Florencia Nightingale era una mujer que venía de una clase social alta, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces su familia se oponía a que ella cuidaba a los enfermos, cuidaba a los soldados y también se encargaba de eso. Entonces, a pesar de todo, ella luchó por sus sueños, ¿sí? Durante la guerra de Crimea, creó una escuela de enfermería que llamamos Hospital Tomás de Londres, la primera escuela de enfermería, ¿sí? Donde comenzaron a estudiar nuestras primeras enfermeras. En 1860, en esos años fue fundada el lugar, ¿sí? La guerra de Crimea, ¿en qué tiempo se dio? Se dio en los años 1854 y duró 3 años, hasta 1856. Ella se hizo famosa por los servicios que cuidaba, que brindaba a los soldados británicos en aquella época. Nightingale era enviada a Turquía por las autoridades, ¿sí? Y también no fue sola, ella fue enviada en compañía de otras enfermeras, llamamos en ese entonces, ¿verdad? Que eran las voluntarias. Algunas eran religiosas, otras eran laicas, ¿sí? Nosotros hablamos de que antes el cuidado era prácticamente las personas que trabajaban en la iglesia, las que estaban alrededor de las iglesias, eran las que se encargaban de los cuidados, ¿sí? En la época religiosa. Entonces, ella en conjunto con algunas religiosas fueron las que se encargaron de atender a los heridos en aquella guerra, ¿sí? Florencia lloraba de amargura porque le faltaba asepsia en las víctimas debido a las infecciones en aquella época, ¿sí? También el índice de mortalidad era 42,7, ¿sí? Casi el 50% de los soldados morían, ¿sí? ¿Qué es lo que ella realizó para que esto marque la diferencia, ¿sí? En la guerra de Crimea, Florencia lo que llegó a hacer era encargada de organizar el hospital, ¿sí?
carecía de mínimos requisitos para cuidar a los soldados, ¿verdad? Pero ella comenzó a cambiar eso, ¿sí? El diseño del hospital era primeramente acomodar a los pacientes. Habían un montón de pacientes que eran los soldados, 3.000 a 4.000, ¿sí? Pero ella, el espacio físico que tenía, los acomodaba, ¿sí? Las condiciones sanitarias en aquella época eran súper deficientes y no había mucha agua, no había jabón, no había instrumental, la comida estaba putrefacta y era incomible prácticamente, y los hombres yacían prácticamente desnudos por la carencia de ropa. Estos eran algunos problemas que tenían nuestros soldados heridos en aquella época. Lo que ocurrió en aquella época, en la guerra de Crimea, fue lo siguiente. Desciende el índice de mortalidad de 42.7%, baja a 2.2% a los 6 meses que ella estuvo al cuidado de los soldados, ¿sí? Rotundamente bajó el índice de mortalidad, ¿sí? Ella transformó ese lugar que era prácticamente para tantas personas no abastecía, ella lo transformó, ¿sí? Para 3.000 a 4.000 soldados no abastecía, pero ella transformó eso en un refugio donde pueden recuperarse nuestros soldados, ¿sí? Creó 5 cocinas dietéticas, una lavandería, salas de café, salas de lectura y clase. También ella por las noches, ella con las demás enfermeras hacían rondas al solitario y llevaba siempre una lámpara. Por eso era conocida Florencia Nightingale como la dama de la lámpara, ¿sí? Aparte de eso, Florencia Nightingale también era escritora, ¿sí? 200 libros publicó a lo largo de su trayecto, ¿sí? Y hablaba de enfermería y de hospitales en sus libros. Hoy en día se puede utilizar y se puede vivenciar todavía todos los manuales que ella dejó. Florencia refiere en sus escritos que el ambiente físico del paciente es el capital de importancia en la calidad asistencial. ¿Sí? Ella dice que la asepsia, ¿sí?, es lo fundamental, mantenerle limpio, brindarle los cuidados más limpios a nuestro paciente, es fundamental para que éste se recupere, ¿sí? Las prácticas de Florencia en sus escritos sirvieron como guía para establecer escuelas de enfermería, dice, a otros países, que eran, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos también tuvo muchas escuelas de enfermería a los principios del siglo XX, ¿sí? Pero de base le sirvió lo que es la escuela de enfermería fundada por Florencia. Aquí tenemos la escuela de enfermería, la primera escuela, Santo Tomás de Londres. Florencia dice que visitó hospitales y recopiló datos para iniciar un informe de ello, y con ese objetivo era crear la escuela para poder incorporar enfermeras. ¿Cuál fue el objetivo de la escuela de enfermería de Florencia en aquella época? Fue lo siguiente: preparar a enfermeras de hospital, ¿sí? Preparar enfermeras, ¿sí? Capacitar a las enfermeras. Enfermeras de distrito para los enfermos pobres y enfermeras capacitadas, dice, ¿sí? Las enfermeras tenían que cuidar en los hospitales y también estar capacitadas para el cuidado del domicilio del enfermo. Siempre con la prevención de las enfermedades. Anteriormente dice que en esa época, cuando se estudiaba con la primera escuela de enfermería, la duración del programa era de 1 año. Posteriormente, durante 2 años. Y todas estas enfermeras se formaban dentro de este hospital, ¿sí? Las graduadas estaban destinadas a convertirse en líderes de enfermería, ¿sí? Y finalmente, Florencia fallece en los años 1910 y queda como la conocida como pionera en enfermería, ¿sí? Aquí queda una frase de ella, dice, perdón,
Una frase de enfermería dice, la enfermera es un arte y si se pretende que sea un arte requiere de una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura como el trabajo de un pintor o de un escultor, dice, ¿sí? Lo que Florencia aquí nos quería decir era que enfermería necesitaba sí o sí una preparación. Y aquí dice que es prácticamente un arte. Enfermería va más allá de una escritura. Para hacer una profesión necesita tener vocación para que nuestro trabajo sea eficiente y que esto se refleje en el estado de salud del paciente. Para que nuestros cuidados brindados en nuestros pacientes sean los más óptimos, tiene que haber vocación de nuestra parte. Etapa del currículum, dice, de enfermería en aquella época. ¿Qué deberían estudiar las aspirantes para convertirse en enfermera? Dice. En 1930 se publicó un currículum, dice. Además, surge la idea de trasladar la formación de hospital a universidad, ¿sí? Se iba mejorando, ¿sí? Primeramente estuvo el hospital escuela y luego de a poco se fue convirtiendo en la creación de las primeras universidades, ¿sí? Y esto ayudaba prácticamente a la educación superior a avanzar. Enfermería también es investigación, dice, ¿sí? Enfermeras ya en universidades, en este momento ya hablamos, ¿sí? No solamente enfermeras en hospitales, sino tienen que estar en las universidades y capacitarse constantemente. Por eso llamamos también que es una de las etapas que tiene, ¿verdad? Que es investigativa también. Aquí en esta época comienzan a participar en la investigación, surgen los primeros programas de formación y se le incluye a cursos de investigación a la enfermería. Comenzó a surgir programas de masterado, ¿verdad? Para cubrir necesidades de enfermera, pero que estén siempre especializadas. Todo esto incluía cursos de investigación. A finales de dicha etapa, la mayoría seguían un curso en teoría de enfermería o modelos conceptuales, dice, ¿sí? Etapas de la teoría, extensión natural de la etapa de investigación y de la educación superior, dice. Aquí nos quiere decir que la investigación sin teoría es insuficiente. Investigación más teoría es ciencia de enfermería. Sí o sí necesitamos estudiar, ¿verdad? Las teorías de enfermería para poder nosotros enfocar nuestro cuidado. Por eso surgen lo que es modelos y teorías de enfermería. En los años 1959 empiezan a surgir ideas acerca de la enfermería y surge lo que es el metaparadigma. ¿Qué se entiende por metaparadigma? Dice, son conceptos globales que identifican fenómenos de interés para la disciplina de enfermería. Algunos conceptos que van relacionados directamente a enfermería, como persona, salud, entorno, enfermería y cuidados, ¿sí? Estos conceptos primeramente tienen que ser conceptualizados para que enfermera pueda llevar a cabo en sus cuidados. La persona, en el metaparadigma persona llamamos al ser humano, es afectado por el entorno y por el ambiente, ¿sí? Y es intervenido por las acciones independientes de una enfermera, dice. Nightingale denomina a la persona como paciente, dice, bajo el cual la enfermera realiza un rol activo de cuidados planificados previamente, ¿sí? Hoy en día tenemos lo que es el proceso de atención de enfermería y en el proceso, en el PAE, ¿verdad? Prácticamente dicho, hay 5 etapas donde hoy en día se lleva en práctica en muchos hospitales y en la vida diaria también, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Tener un plan de cuidados para nuestro paciente, ¿sí? Solamente así nosotros vamos a ver mejoría en cada una de las etapas.
¿Cuál es el objetivo del metaparadigma? Sirve para dotar a la profesión de un significado concreto y exclusivo, ¿sí? Definir lo que es entonces, en lo que es persona, salud, entorno y cuidado, ¿sí? Entonces, llamamos personas a nuestro paciente. La salud es importante que sepamos también que es un completo bienestar físico, social y mental que goza el individuo. Y también define la Organización Mundial de la Salud que no solamente es ausencia de enfermedades, ¿sí? Del metaparadigma surgen modelos conceptuales. Es un conjunto de conceptos abstractos y generales que ayudan a dar un significado, ¿sí? Aquí nos da también otros ejemplos que son el autocuidado, promoción de la salud, relaciones interpersonales y proceso de adaptación, entre otros, dice, ¿sí? Son algunos conceptos que abarcan algunas teorías y modelos de enfermería, ¿sí? ¿Qué se entiende por teoría? ¿Qué es teoría? Teoría es un pensamiento desinteresado y puro, dice. Teoría explica basándose en algunas creencias o supuestos lo que ha sucedido, lo que sucede o lo que probablemente sucederá, dice, ¿sí? Las teorías, ¿qué son? Son un conjunto de conceptos que permiten describir, explicar, predecir fenómenos de interés para una disciplina, dice. Se convierte en un elemento indispensable para la práctica profesional y facilita la forma de describir y explicar y predecir un fenómeno de la salud, dice. Tanto las teorías como los modelos conceptuales están elaboradas por conceptos, ¿sí? Aquí tenemos algunos modelos de enfermería. Por ejemplo, tenemos la de Dorothea Oren, que hablaba del déficit de autocuidado. Roy hablaba de la adaptación y estímulo. Virginia Henderson habla de las 14 necesidades básicas. Nola Pender de la conducta promotora de la salud. Cada teoría de enfermería estudia un aspecto limitado de una realidad, ¿sí? Y por lo tanto es necesario contar con muchas teorías, dice, que estudien todos los fenómenos relacionados con el cuidado de enfermería. ¿Qué nos quiere decir eso? En enfermería en el área de psiquiatría, por ejemplo, puede utilizar lo que es la teoría de Peplau. Peplau, por ejemplo, habla de modelos de relaciones interpersonales. Prácticamente enfermería con las relaciones entre enfermera y paciente, ¿sí? Entonces, esa teoría y ese modelo nos va a salvar mucho y nos va a ser útil en el área de psiquiatría. Para una enfermera clínica, aplicar el modelo de déficit de autocuidado de Dorothea Oren. Podemos utilizar también el de Virginia Henderson, que habla de las 14 necesidades básicas para una enfermera clínica. Enfermera clínica es la que realiza el cuidado asistencial, ¿sí? Y para una enfermera comunitaria, la que realiza atención en la comunidad, por ejemplo, ¿sí? La que trabaja en atención primaria de la salud, en la USF, diferentes USF que tenemos en el país, puede utilizar el modelo de promoción a la salud de Nola Pender, ¿sí? Cada una de estos modelos, ¿verdad? Nos sirven en nuestro cuidado, pero de acuerdo al área que nosotros estamos. Es importante aclarar que no ayudará a resolver todos los problemas, dice, sino facilitará el entendimiento de algunos aspectos de las prácticas desarrolladas, dice. Esto nos va a ayudar a nosotros tener un modelo a seguir, ¿sí? Los modelos y teorías de enfermería se aplican para facilitar la práctica de enfermería en la investigación, educación, administración y práctica clínica, ¿sí? La enfermería tiene que ser investigadora.
Investigadora, enfermera no solamente tiene que ser asistencial, ¿sí? Entonces, debemos estar siempre actualizados y capacitados hoy en día, ¿sí? Los modelos y la teoría guían el proceso general para elaborar un plan de estudios, dice, ¿sí? Todos estos modelos y teorías de enfermería nos sirven de guía para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la práctica, en la parte clínica, también provee guías generales para nosotros basarnos en conceptos de modelos. Por ejemplo, aquí nos dice el proceso de atención de enfermería. PAE también es uno de los instrumentos que creó, ¿verdad? Una de las teorías de enfermería. Es fundamental para la práctica clínica y es un método de trabajo que hoy en día se utiliza mucho en los hospitales, el PAE. Investigación también facilita las teorías y los modelos, facilita la organización del conocimiento y guían al investigador con respecto al problema a estudiar, dice. Metodología, instrumentos, procedimientos, los diseños, el análisis y todo proceso de investigación, dice. La investigación a su vez evalúa a la teoría, ya que se puede desechar o realizar modificaciones en base a los resultados obtenidos, ¿sí? Investigación es importante, ¿sí? Así como los médicos, también ellos cada día tienen que estar actualizados cuando existe una nueva enfermedad, un nuevo tratamiento para aquella enfermedad. Entonces, un nuevo estudio que se está realizando, un, una nueva cura para algo. Entonces, nosotros también debemos estar siempre actualizados y capacitados. Capacitados yo llamo más. ¿Por qué? Porque nosotros cada día debemos de mejorar y también ampliar nuestro conocimiento. Uno no nace sabiendo todo, entonces es importante que cada día, todo, cualquier curso que nosotros realicemos, cualquier charla educativa, ¿verdad? Cualquier capacitación nos sirve, claro que sirve muchísimo. Nos sirve para nosotros tener más conocimiento y a eso llevarlo a la práctica, ¿sí? Tenemos diferentes modelos de atención. Hoy voy a dar solamente un pantallazo de cada uno, ¿verdad? En la siguiente oportunidad vamos a hablar de uno a uno de ellos, ¿verdad? Porque tenemos que profundizar un poquito más. Peplau era una de las enfermeras. Su objetivo era relación interpersonal entre el paciente y el personal de enfermería, ¿sí? Ella en sus teorías daba todas las directivas necesarias, cómo nosotros debemos de tener un trato con el paciente, ¿sí? Que sea un trato empático, que sea tolerante, también cómo brindar nuestros cuidados de manera eficiente, con calidad y calidez al usuario. Entonces, esa es la teoría de Peplau. Virginia Henderson, su objetivo era ayudar al paciente a desarrollar independencia lo más rápido posible. Virginia Henderson era una de nuestras pioneras en enfermería también, ¿sí? Ella desarrolló lo que es 14 necesidades básicas. En las 14 necesidades básicas describe uno a uno, ¿sí? Como por ejemplo el respirar, la alimentación, ¿sí? Entonces, necesita sí o sí seguir un orden el paciente para poder tener la independencia total, ¿sí? En el caso de que el paciente necesite de un profesional de enfermería para poder realizar sus actividades que realizaba normalmente, nosotros le ayudamos, ¿sí? Pero le ayudamos también para que el paciente de a poco vaya mejorando, ¿sí? Dorothea Oren también hablaba, era parecida a Virginia Henderson. Su objetivo era cuidar y ayudar al paciente a lograr su autocuidado, ¿sí? Dorothea Oren hablaba también de todos los cuidados que debemos de brindar a nuestro paciente. También esto todo tiene que ser favorable para mejorar la salud del paciente, ¿sí? Hablaba también, por ejemplo, de una alimentación que sea saludable para evitar algunas enfermedades, ¿sí?
Tenemos a Roy también, que hablaba de adaptación del paciente a las exigencias a las que se encuentra sometido, ¿sí? Y tenemos a Watson, que era promover, recuperar y prevenir enfermedades. Aquí les puse las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. Esto es fundamental, esto en todas partes, aquí y en todas partes nosotros siempre vamos a escuchar hablar de Virginia Henderson. Entonces es importante conocer sus 14 necesidades básicas. Si el paciente completa las 14 necesidades básicas, prácticamente ahí tiene su independencia total, ¿sí? ¿Cuáles son? Respirar, la comida, bebida, eliminación, movimiento, ¿sí? Reposo y sueño, vestimenta, temperatura, mantener la temperatura corporal, la limpieza corporal del paciente, seguridad del entorno, comunicación, religión, trabajo, ocio y aprendizaje, ¿sí? Si esto tiene una de ellas falta, por ejemplo, hay un desequilibrio. Entonces, ayudaba a enfocarse en eso la enfermera para poder mejorar al paciente. Si, por ejemplo, si tiene problemas, dificultades en la alimentación, nosotros le ayudábamos a crear su independencia. Si tiene problemas en la respiración, ayudábamos a que el paciente mejorara en cuanto a la respiración. Si tiene problemas en la eliminación o en reposo, también ayudamos. Siempre enfocándose a la necesidad carente del paciente. Dorotea Oren hablaba de autocuidado, como les dije. El autocuidado es la capacidad de un individuo de realizar todas las actividades necesarias para vivir y sobrevivir. Es la práctica de actividades que los individuos inician y realizan en su propio beneficio, dice, para el mantenimiento de la salud. Aquí educaba Dorotea Oren de todo lo que era favorable para la salud. Y en las imágenes vemos luego. Ella educaba del lavado de manos, hablaba de las vestimentas limpias, ¿verdad? Hablaba del cepillado, la alimentación, la limpieza, higiene. Entonces, todo aquello que era favorable para mantener la salud. La teoría de Dorotea Oren era también parecida a la de Virginia Henderson, ¿sí? En esta teoría habla del déficit de autocuidado, dice, que abarca aquellos pacientes que requieren una ayuda total de enfermería, dice, por la incapacidad total de realizar actividades de autocuidado, dice. Pero también valora aquellas que pueden ser realizadas en conjunto con el enfermero paciente, dice, y aquellas que el paciente puede realizar o debe de aprender a realizarlas siempre con alguna ayuda, dice, ¿sí? Nos va a tocar un paciente en el hospital, un paciente que no puede caminar solo, tenemos que ayudarle. Un paciente que no puede bañarse solo. Entonces sí o sí necesita de otra persona. Y entonces esos ejemplos lo que da Dorotea Oren, la ayuda que tiene del profesional de enfermería para mejorar, ¿verdad?, aquellas necesidades que tiene nuestro paciente. También lo discriminaba lo que es cuidados universales, ¿verdad? Y cuidados de desarrollo. Ella dividía en eso, ¿sí? Autocuidado universal dividía lo que es conservación del aire, agua, eliminación, descanso, lo que es la prevención de riesgo. Algunos ejemplos. Prácticamente es parecido a lo de Virginia Henderson, pero dividía en esto, ¿sí? Autocuidados del desarrollo era lo relacionado a las condiciones necesarias para la vida, dice, aquí nos dice, ¿verdad? Prevenir situaciones de peligro, ¿verdad? También en las diferentes etapas, dice, en la niñez, adolescencia, adulto y vejez, ¿sí? Y requisitos de autocuidado de desviación de la salud están relacionados a los estados de la salud en las diferentes etapas. Luego tenemos lo que es otro concepto, ¿sí? Fundamental. Este concepto que es escuela del ser humanitario, unitario, se sitúa en el contexto de orientación de apertura hacia un mundo dentro del paradigma de transformación, dice. Aquí, en esta escuela de concepto, habla de al ser humano de un ser holístico, dice, ¿sí? Un ser holístico es un
ser humano en su totalidad, ¿sí? Que no tiene que ser dividido por partes. Y eso yo prácticamente lo defino con la salud, ¿sí? La salud siempre, como yo les digo, es un completo bienestar físico, social y mental que goza el individuo. Entonces, eso lo englobo. El ser humano tiene que estar en un todo, ¿sí? No solamente mirar al ser humano por las habilidades físicas que tiene, ¿sí? Sino mirarle más completamente al ser humano si es que alguna necesidad tiene carente, ¿sí? Tenemos a Hildebrandt Peplau también. Ella habla de las relaciones interpersonales. Esta, por ejemplo, se enfocó en las conductas que llevan la relación enfermero-paciente, ¿sí? Esta, por ejemplo, servía mucho para la enfermería psiquiátrica, todas las teorías de ella. Se refiere a relaciones enfermero-paciente, al paciente y su conciencia en su conciencia de sentimientos y a la enfermera y su conciencia de sentimientos, dice, ¿sí? Eso quiere decir que hay que brindar cuidados humanitarios a nuestro paciente, ¿sí? No hace falta que nuestro paciente sea nuestro familiar o alguien que nosotros estimemos mucho para poder darle la mejor atención, ¿sí? Nosotros debemos de cuidarla a todos los pacientes por igual. Nola Pender, para finalizar, hablaba de todas las promociones de la salud, ¿sí? Hablaba prácticamente de las actividades que se realizaban de manera favorable y estas eran prácticamente actividades saludables. Eran primordiales para que el paciente prácticamente se disminuya, pacientes enfermos y el paciente gaste menos recursos, dice. Y también se le dé más independencia. Ella hablaba del metaparadigma del entorno. Aquí nos dice, me siento saludable, me siento enfermo. Y también hablaba de los obstáculos percibidos. La convicción de cada persona de que algo es posible puede afectar el compromiso con su actitud que promueva la salud, dice, ¿sí? Entonces, todo va en uno otra vez, ¿sí? Definíamos la salud con un completo bienestar físico, social y mental. Tenía que estar completo el ser humano para que goce de salud. Y acá nos da un ejemplo, ¿verdad? La creencia que tiene un ser humano, que todo lo es posible, ¿sí? Esa actitud que tiene le promueva la salud. Eso decía en su teoría. Entonces, si uno cree que está enfermo, va a estar enfermo, ¿sí? Si uno cree que va a mejorar, puede mejorar. Eso es lo que hablaba en su teoría. No la aprendan, ¿sí? Si tienen algunas preguntas, eso es un pantallazo de todas las teorías. En la próxima vamos a discriminar un poquitito más de algunas principales aquí. Vamos a para conocerlas un poquito más. ¿Tienen alguna pregunta o les quedó clara la clase de hoy? Habría que leer, profe, un poquito más nada más para intentar entender un poco más de las teorías. Creo que también está de Levine, Sí, también una precursora sí, faltan muchas de aquí. la enfermería. Sí, son bastantes, Sí, son muchas más. exactamente. Cuestión de leerle con más detenimiento porque cada una da un aporte diferente Importante. a la Sí, y salud, diferente. importante, y claro, Mm. diferente e importante cada una de las enfermeras, sus aportes.
Así mismo. Y es importante conocerlo, ¿verdad? Para poder llevarlo a la práctica. Claro, así mismo. Entonces, en la siguiente clase voy a elegir una de ellas y vamos a empezar a conocerla, ¿sí? Y hablar un poquito más profundo, ¿verdad? De su modelo y su teoría. ¿Está bien? Sí, profe, profundizar un poquito más de cada uno. Perfecto. Así también nosotros aprendemos juntos, porque esto es importante. Tenemos que capacitarnos, mantenernos actualizados y es importante siempre conocer. La actualización siempre es muy importante porque la competencia es mucha. Así mismo, Entonces, si compañero. nos actualizamos, Mm. quedamos un poquito desfasados, quedamos Así mismo, sí. en esa parte. Sí, No como importa yo siempre digo, uno que no por ser nuevo en un lugar a veces no es competente, sino que necesitamos estar capacitados nomás. Si vos tenés un conocimiento de cierta área, entonces eso ya prácticamente llama la atención. Entonces, si te interesa, yo creo que vamos a tener conocimiento. Cada uno en su profesión tiene que leer e investigar un poquitito más. Es importante en internet,